¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemansin y les doy la bienvenida a este programa que hemos dedicado al movimiento estudiantil de 1968. Vamos a hablar de artes plásticas, de música, de literatura. También tendremos una conversación con Lorenzo Meyer, quien nos va a decir cuáles son los movimientos sociales y la participación civil desde 1968 hasta nuestros días. Tenemos también una conversación con Nictocleya González. Ella fue la presentadora, la maestra de ceremonias del mitin estudiantil de 1968 allí, en el edificio Chihuahua. También vamos a hacer un recorrido sobre la música, qué es lo que se escuchaba en ese momento, sobre la poesía que se escribió a partir de 1968 y tendremos la Marcha del Silencio, hace 50 años y la de 2018. Así que, comenzamos. $673 es lo que costaba un departamento aquí en la unidad habitacional de Tlatelolco cuando fue inaugurada en 1964. La construyó Mario Pani, que no estaba muy convencido de que se quedaran los vestigios arqueológicos, sin embargo permanecieron, por fortuna. Ese es el motivo por el cual se llama la Plaza de las Tres Culturas, porque tenemos a ese México prehispánico, a la iglesia de la colonización y también a este México de la modernización. Vamos a platicar ahora con Lorenzo Meyer. Él nos plantea esta pregunta: ¿los procesos democráticos de la actualidad nacieron en 1968? ¿Qué tanto el pliego petitorio de los estudiantes de entonces son demandas vigentes en la actualidad? En 1968, los jóvenes universitarios mexicanos estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo en otras partes y de la inquietud de sus iguales en otros lados. Sin embargo, no había el estímulo para que se desarrollara un movimiento social de importancia. Así que, de momento, todo parecía estar en paz. Es desde dentro, no desde fuera, de donde viene el estímulo para que se inicie el movimiento. Y va a venir el problema en el Distrito Federal de la manera una de las maneras más tontas imaginables. ¿Cómo resolver el problema entre la preparatoria Isaac Ochoa de Herena y la escuela politécnica que están ahí en la Ciudadela? Hombre, pues como resolvimos todos los otros problemas, a trancazos, a toletazos. La demanda estudiantil era muy sencilla: que se castigue al jefe de policía, que se le destituya y que se le pida al presidente que dialogue con los estudiantes. Ese punto sí es neurálgico. Un presidente de un sistema autoritario no va a dialogar, va a imponer sus posiciones, a que se le obedezca, pero no al diálogo. Y encima de eso, algo que no estaba pensado, por eso digo que las coincidencias, accidentes, etc. Las Olimpiadas. México iba a ser el primer país no desarrollado y que iba a ser responsable de esta organización tan compleja. ¿Para qué quería México eso? El régimen se iba a celebrar delante del mundo con la Olimpiada. Y supongo que en esta mezcla de factores es cuando se tomó la decisión: hay que acabarlo de raíz. La Olimpiada empezaba el 12 de octubre, ¿no es así? Entonces, 10 días antes, darle la solución final. Aunque en el pliego petitorio hubiera aparecido la Virgen de Guadalupe o cosas que no tenían nada que ver con la democracia formal, el hecho de crear ese movimiento y de mantenerlo con vida era el reto. No se necesitaba decir nada. Con el hecho de existir, estaba presentando un reto de fondo al autoritarismo. Esa es la parte democratizadora.
todos los movimientos importantes tienen una explicación diferente con el paso del tiempo, porque buscamos la explicación en función de lo que nos está pasando ahora, no de lo que pasó hace 50 años. Y hoy sí lo vemos como ese reto de unos jóvenes con muchas ganas, mucha información sobre el sistema de poder, que retan al autoritarismo. Y el movimiento no se dejó cooptar. Eso es otra de las cosas más interesantes. Lo intentaron y no pudieron. El liderazgo respondía a las bases. Esa es una manifestación democrática fantástica en un país que no tiene ninguna tradición democrática. Se hizo democrático allí. Es una lección realmente heroica de democracia. Se arriesgaron, los mataron algunos de ellos, a la cárcel otros, lo aplastaron el movimiento. Y por un tiempo el sistema parece que ganó, pero no ganó. A propósito de lo que dice Lorenzo Meyer, les recomiendo a un autor muy importante en el siglo XX. Se trata del historiador británico Eric Hobsbawm, nacido en 1917, muerto en 2012, y él hablaba de las olas revolucionarias. A veces, en momentos de conservadurismo, era necesario generar ideas y movimientos que nos llevaran a una revolución. A lo largo de la historia de la humanidad, el historiador sostiene que eso sucede. Bueno, momento de hacer una pausa, pero los vamos a dejar con esto que hemos hecho, la música del 68. ¿Cuáles eran los sonidos que agitaban las conciencias en ese momento? John Lennon pedía una revolución pacífica ante la cruenta y absurda guerra de Vietnam. El movimiento pacifista tomaba las calles de Nueva York, donde los jóvenes exigían más rock y menos napalm. La primavera duró 6 meses en Praga, y una golondrina no pudo hacer realidad el socialismo con rostro humano. Los tanques soviéticos acabaron con las flores, y Karel Kryl le pedía a su hermano cerrar la puerta a los lobos vestidos de verde olivo. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Las 5 de la mañana y París despierta, de la mano de jóvenes con minifaldas y melenas largas, que con la pancarta de la rebeldía se enfrentaban a los abusos de la policía. La toma de la Sorbona y la noche de las barricadas fueron acompañados por un coro de gargantas entusiastas gritando: Inspirados por el Mayo francés, sus satánicas majestades quieren hacer despertar a Inglaterra con Street Fighting Man. Pero como en ese tiempo todo acababa en Vietnam, la rola de los Stones sería censurada en Chicago, por lo cual Mick Jagger respondió: por supuesto que la canción es subversiva. Es estúpido pensar que puedes comenzar una revolución con un disco. Desearía que lo pudieras hacer. 50 años después, podemos decirle al joven Jagger: seamos realistas, pidamos lo imposible.
Continuamos aquí en Semanario N22, estamos en el edificio Chihuahua y lo que queremos compartir con todos ustedes ahora es la forma en que los artistas plásticos respondieron al movimiento estudiantil. Para entender lo que ocurrió en 1968 también debemos de reflexionar sobre la forma en que los movimientos civiles fueron reprimidos 20 años antes de 1968 hasta la actualidad. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, cómo es que los artistas generaron una gráfica que identificó al movimiento estudiantil. Volver a los 17, después de vivir un siglo. La gráfica en 1968 también tuvo participación. Estudiantes de la Escuela Nacional de Artes la utilizaron como medio para comunicar y proporcionar información verídica sobre el movimiento estudiantil. Volver a sentir profundo. La Escuela de Arte, y en particular San Carlos, entonces, Escuela Nacional de Artes Plásticas, tenía tradición de gente de lucha, ¿no? El día del bazucazo, el día 29 de julio, nos enteramos de inmediato, sabíamos que había habido encuentros entre los estudiantes y la policía y hasta con el ejército después del 29 de julio. Entonces, a partir de ese momento, dijimos, bueno, ¿con qué podemos colaborar para el movimiento? Y dijimos, bueno, pues ayudar con la propaganda que necesita el movimiento. Estábamos produciendo ya una obra que iba a ser inmediatamente útil, ¿no? Con carteles medianos y grandes. Grabados más chicos podrían servir de volantes, podrían servir también como pequeños carteles y se hacían periódicos murales muy artesanales, pero eso pues, era más de circulación interna y serigrafías. Entonces esas técnicas nos permitían atender las demandas del movimiento. Entonces de esa manera contrarrestábamos la campaña informativa y la gente recibía con agrado las imágenes, ¿no? Les parecían que eran buenas imágenes, verdaderas, ¿no? Entonces hubo el grado que el gobierno se pronunció en contra de la propaganda porque ya le había calado, ¿no? No le funcionó la mentira, ¿no? Pero, ¿cómo es que todo este trabajo llegaba a las manos de los ciudadanos? Las brigadas eran el elemento primordial. Había miles de brigadas, ¿no? Miles de jóvenes se repartían en los mercados, en las oficinas, en la calle, le daba a los automovilistas sus volantes. Bueno, este es un ejemplo de la producción en serie que hacíamos, ¿no? En medio pliego de papel Revolución poníamos 3 placas de grabado en la plancha de la imprenta y ya estaban entintados los grabados. Se colocaba el papel y pasaba a la máquina. Que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Entonces, la trascendencia no la buscamos nosotros, la fue dando el tiempo y la misma sociedad que se ha desarrollado, ¿no? Democráticamente, ¿no? Y ahora, a los 50 años de distancia, pues vemos que ya tiene una implicación de tipo cultural, ¿no? La cultura de los jóvenes de ese momento. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, me recuerdo. Estamos en el piso 3 del edificio Chihuahua del conjunto habitacional de Tlatelolco. Aquí donde estoy parado es donde estuvo el Consejo Nacional de Huelga. Desde aquí se podía ver a todas las personas, estudiantes, a todos los que vinieron para escuchar a los oradores en ese mitin del 2 de octubre de 1968. Vamos a escuchar ahora a Mirtocleya González. Ella fue la maestra de ceremonias en esta ocasión. Mi nombre es Mirtocleya Adela González Gallarza. En ese año, en el 68, estaba estudiando mi 4º año de la carrera de mecánico industrial en el Politécnico. No, a principios de agosto fue que los compañeros me enteraron del pliego petitorio, porque ya tenían el pliego petitorio. Mi papá también entró a la coalición de maestros del Poli y mi mamá pues volanteaba en el mercado y hacía de comer para los de la Wilfrido aquí en el casco. Y pues así estuvimos. Mi hermano le tocó el problema de la vocacional 5. Después de que ya acepté estar en el Consejo Nacional de Huelga, pues fui a todas las manifestaciones, en las del silencio también. Me tocó la toma de CEU el 18 de septiembre. Y antes de que dieran la orden de que nos detuvieran,
corrimos y nos brincamos la barda de odontología de allá de la universidad. Entonces mi papá me dice, oye, Patricio, dice, la cosa ya se va a poner fea. Le digo, sí, papá, pero yo nomás voy a entregar 2 cajas a Zacatenco. Me fui como a las 10 de la mañana y ya llegando allá a Zacatenco entregué las cajas y empezaron los compañeros. Es que va a haber junta. Y ya el compañero que estaba dirigiendo la asamblea mencionó que las mujeres también estábamos participando igual que ellos, que estábamos trabajando de hombro a hombro, que entonces ya le tocaba a una mujer que fuera la maestra de ceremonias del meeting de ese día. Mencionaron a esta Marcia Gutiérrez Campa, parece que es Campa, y a mí del Politécnico, porque en el consejo habíamos como 10 mujeres, nada más de 250 que éramos. Entonces nos mencionan a las 2 y por votación, nada más por un voto le gané. Bueno, nos fuimos a comer, después nos fuimos a Tlatelolco y en el edificio parece que todavía existe una tiendita de abarrotes. Me dice la de la tienda, dice, ¿para dónde van, muchachitos? Y digo, vamos para la terraza del edificio Chihuahua. Y dice, pues tengan mucho cuidado porque el ejército se encuentra aquí cerca. Y nos esperamos a que dieran las 6 de la tarde. Ya empecé yo a hablar y a mencionar al primer orador, que fue Florencio López Osuna. Él terminó de lo que le correspondía a él. Entonces en eso estaban pasando los helicópteros y vimos una bengala, una luz de bengala verde, a la altura más o menos de la iglesia, y después más adelantito otra bengala verde casi junto con la roja. Cuando se empezó la balacera, de atrás me dijeron, diles que son de salva, que no corran, que es para provocar. Y entonces nada más grité yo 2 veces, no corran, son de salva. Pero después alguien me quitó el micrófono por acá atrás, me quitaron el micrófono y yo me asomé hacia abajo de la terraza y veo que van cayendo. Entonces los que estábamos de este lado izquierdo corrimos hacia el elevador y ahí le timbramos para que abrieran la puerta. Y ahí, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que estaban los de guante blanco con metralleta y iban para atrás, hijos de la tal por cual. Y al suelo con las manos en la cabeza. Y seguía la balacera y seguía la balacera. Y hasta que nos empezaron a bajar. Y a mí, en mi caso, me preguntaban, ¿para dónde se fue Sócrates? ¿Se fue para el piso de arriba o de abajo? No lo conozco, no sé quién es. Y no veo, no me dejen sola, no veo, no me dejen sola. Yo les gritaba a ellos. Pues yo les decía eso, pero yo veía todo. ¿Sí? Y yo veía, mira, hasta se me acuerdo. Yo veía todo. Entonces, los 2 que ya me llevaban agarrada de los brazos, me iban a meter al departamento y ya el otro ya estaba para pescarme. Y, así que, como dicen, madrearme, ¿no? Y robarnos lo que trajera uno. Y entonces los 2 agentes me jalaron hacia atrás y dijeron, no, a esta no, porque es la muchachita especial y la quieren viva. Al recorrer los espacios del edificio Chihuahua del Conjunto Habitacional Tlatelolco, la pregunta es, ¿cómo es todo lo que dijo, todo lo que se vivió en este espacio salió y se convirtió en letra impresa? ¿De qué manera los escritores de ese México se comprometieron con el movimiento estudiantil? Alejandro Toledo nos cuenta un poco de eso. Lo que más conocemos de la literatura del 68 son los testimonios recogidos por Luis González de Alba y Elena Poniatowska, así como las crónicas de Carlos Monsiváis.
que confrontaron la versión oficial difundida por la prensa y en los libelos. Es curiosamente la primera publicación en libro con el tema del 68 es este libelo que se llama El Móndrigo, que es un libro hecho en la Secretaría de Gobernación. Bueno, lo que pasa es que la verdad oficial, que era finalmente una mentira oficial, circuló de maneras clandestinas, digamos, ¿no? El Móndrigo tuvo 3 ediciones y no se vendía en las librerías, sino que aparecía de pronto en el parabrisas del auto, en los buzones de las casas, y eran sembrados, digamos, así. La editorial es inventada y el redactor, que es posiblemente Emilio Uranga, lo que hace es servirse de los reportes de la Dirección Federal de Seguridad para contar una historia interna del Consejo Nacional de Huelga, sosteniendo que habían sido preparados los jóvenes convencidos de iniciar una revolución socialista, y que incluso el 2 de octubre ellos fueron los primeros en atacar a los soldados para provocar el inicio de esa supuesta guerra socialista. Finalmente la versión oficial terminó por considerarse, como era desde el principio, absurda, y la que se impone va a ser la visión de los vencidos. La narrativa se movió en direcciones disímiles. Yo siento que así como hubo una novela de la Revolución, de la que tenemos como muy claros sus grandes títulos, hubo una novela del 68 que se empezó a escribir en el 71 con Juegos de Invierno de Rafael Solana, y que luego se continuó hasta prácticamente hacia 1999, por ahí, el año 2000, con Amuleto de Roberto Bolaño. Y para mí la gran novela del 68, una de las que más me entusiasman, es Palinuro de México, de Fernando del Paso, ¿no? En donde el 68 apenas aparecen menciones, digamos, que parecen nada más darle como un trasfondo, pero que encarna muchas de aquellas inquietudes que tenían los jóvenes en los años 60. Sin embargo, sí hubo un género que destacó por su descontento homogéneo y politización. Los poetas expresaron la indignación y supieron decir lo ocurrido con todas sus letras, ¿no? Y señalar hacia la figura represora, indignarse, avergonzarse de lo ocurrido, y hacerse esa pregunta que está desde el poema de Paz, de por qué llegar a una situación así. Parte de lo que nos cuenta Alejandro Toledo aparece en este libro que publicó junto con Marco Antonio Campos en 1996. Momento de hacer una pausa. Volvemos aquí en Semanario N22. Continuamos aquí en Semanario N22 y tras estas imágenes que evocan esa llamada Marcha del Silencio de 1968, vamos a compartir con ustedes las imágenes de este 2018, pues aunque se repite cada año desde hace 50 años, la pregunta es ¿qué es lo que no podemos decir? ¿Qué es lo que no podemos nombrar en todos estos silencios acumulados en 50 años? Nosotros somos las voces de los que ya no están aquí. Sobre todo porque no debemos guardar silencio ante opresiones, siempre. No conozco una mejor manera de protestar, todavía. Lo primordial está en cómo nos vinculamos con la realidad de las otras personas. El 13 de septiembre de 1968, más de 300.000 estudiantes marcharon del Museo de Antropología al Zócalo. El movimiento se plantó ante la sociedad como una respuesta organizada ante la represión. Este 2018, jóvenes se volvieron a organizar y salieron a tomar el espacio público. Pero, ¿qué los llevó hasta ese punto?
para conmemorar los 50 años de la Marcha en Silencio de 1968 y otra precisamente para recordar que el movimiento estudiantil ahorita sí está más vivo que nunca, ¿no? Pues para nosotros es una liberación, estamos llevando a cabo una liberación estudiantil, no nos estamos callando, estamos alzando la voz. Siento que el silencio puede ser o determina algo muy fuerte, filosóficamente incluso, entonces, ¿por qué no hacerlo también? No escucho sonido más fuerte que el del silencio para reclamar en contra de esa violencia, ¿no? En esta marcha. Pues lo siento más como un tributo por esas personas que ya no pueden decir lo que les pasó. También estamos aquí por los 43 desaparecidos, que ha pasado 4 años y no nos han dado respuesta de dónde quedaron y el gobierno se ha lavado las manos. Pero la catarsis después del silencio yo creo que es demasiado significativa, ¿no? Aunque en este 2018 el silencio solo acompañó a la marcha durante la primera parte, después de pasar el antimonumento dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la calma se rompió. Yo creo que la consigna más sonada ha sido por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es una huella que no se ha borrado y que difícilmente se va a quitar. O sea, los acontecimientos de hace 50 años y ahorita pues no están como muy alejados de contexto. O sea, no es posible que 50 años de diferencia y prácticamente no ha cambiado nada. Estamos aquí por eso, para luchar por aquellas personas que callaron a la fuerza, que desaparecieron a la fuerza, que asesinaron a la fuerza, ¿no? Entonces, pues estamos aquí por eso. Hoy, al igual que hace 50 años, lo estamos logrando, ¿no? El apropiarse de las calles. Hace unas semanas fue en Ciudad Universitaria, hoy venimos hacia el Zócalo y pues yo creo que estamos listos para más cosas. En 1993 colocaron este memorial que está aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Tiene los nombres de algunas de las víctimas que cayeron aquí el 2 de octubre de 1968. Sus edades van entre los 15 y los 68 años. Cuando en Semanario N22 pensamos hacer este programa fue a partir de una pregunta: ¿qué hemos ganado en 50 años? ¿Cuántos derechos civiles hemos logrado? ¿Son las instituciones de gobierno las que han dado ese paso o es la presión ciudadana que ha exigido que el gobierno tome estas decisiones? La pregunta es porque de 1968 a Ayotzinapa han pasado menos de 50 años. Y las libertades civiles, los derechos civiles, la democracia es algo que se pelea a diario. Y si no lo hacemos en primera persona, estamos cediéndole a otra el derecho a que decida por nosotros. En Semanario N22 tendremos otra emisión sobre el 68 dentro de 8 días y tendrá que ver qué es lo que tenemos, que nos hace falta en los últimos 50 años. Tú me puedes matar, César, y puedes encarcelarme por 20 años o 30, pero estas líneas bastarán para que no te quedes en la historia más allá del próximo sexenio. Una palabra más, César. No creas que todo el tibio y graso lodo de este libro es para ti. No hay un solo poeta tan estúpido como para escribir un libro contra solo un dictador. Y no hay un dictador tan vil y carnicero que sea capaz, él solo, de inspirar